Marchamo 2017, algunos importadores de vehículos se encuentran molestos y afirman que la fórmula que se utilizó para realizar el cálculo de la tarifa es irregular. Veamos y escuchamos la información. Este martes inició el cobro del Marchamo 2017. Cerca de 1.426.000 personas tendrán que realizar el pago, que recaudará un total de 216.000 millones de colones. En este momento se encuentran habilitados más de 2.000 puestos para el cobro del Marchamo, tanto almacenes como agencias de seguros, entidades financieras, así como la página www.ins-cr.com. Y de entre las novedades que tenemos para este año, estamos habilitando 358 cajas más que el año anterior, lo que aumenta las posibilidades de las personas de pagar su marchamo dentro del plazo establecido, que sigue siendo al 31 de diciembre. Ya las personas tienen el dato y tienen 2 meses para organizarse y poder pagar antes de ese plazo sin ningún tipo de recargo. Solo en horas de la mañana ya 194 personas habían realizado el pago. Algunas consideran que el cobro le disminuyó en comparación al año anterior, mientras que otros creen que aumentó. Según datos del INS, todavía hay 83.000 personas que no han pagado el marchamo del 2016. Estos tendrán tiempo hasta el 1 de diciembre. Y ahora no lo hallo tan caro tampoco. Si acaso si me subió con unos 2.000 o 3.000 colones más. Debe ser por el modelo del carro, pero no es muy nuevo, pero yo creo que los viejitos pagan más. Tarifa subió, porque me dijeron que yo pagaba 80.000 colones por el carro y ahora salen 88.000, entonces no baja, más bien va para arriba, ¿verdad? Y así. Es una costumbre de 5 o 6 años que tengo que tener el carro, porque, como digo yo, el menú que está en la bolsa, que no es mío, que tiene marchamo, hay que pagarlo. Y una fila muy larga, no sirvo para estar en una fila muy larga porque se me sube la pálida. Algunos importadores de vehículos muestran malestar ante el cálculo que se utiliza para el cobro del marchamo y afirman que no existe una rebaja para todos por igual, pues un pequeño porcentaje de vehículos tendrán que pagar más. El gremio argumenta que la disminución en las tarifas se debe a la devaluación de los vehículos. Los valores ni los marchamos bajaron. Lo que se deprecia es el auto. Hay la regla universal contable de que todo artículo, toda máquina se deprecia, se desvaloriza. Y entonces ellos lo que hicieron es aplicar esa depreciación a cada unidad, que es lo justo, que es lo correcto, que es el principio universal. Sin embargo, del listado actual de marchamos, el 90% sí sufrió esa depreciación, pero hay un 10% que no, que son más de 100.000 usuarios, los cuales tienen que ir preparándose para reclamar. Recuerde que tiene tiempo de pagar hasta el 31 de diciembre. Las consultas las puede hacer por la página o bien al teléfono 2243-9999 y por medio de un mensaje al 800 Marchamo. Durante las primeras 2 horas de apertura del cobro, la página del INS recibió 240.000 consultas, por lo que colapsó. Sin embargo, a lo largo del día solucionaron el problema. Bueno, y el diputado Otto Guevara seguirá por la vía del contencioso administrativo sus intentos para traer abajo el cobro del marchamo. Guevara ya fracasó en ese objetivo por la vía constitucional luego de que la sala le rechazara 2 recursos en ese sentido. Vamos a presentar una adición a ese contencioso administrativo con el propósito de señalar que la administración sigue abusando de los costarricenses. A partir de hoy empieza el cobro del marchamo para el año entrante. Vea usted que es un impuesto para el año entrante, que está tomando inclusive como referencia el valor de vehículos del año entrante dentro de la fórmula que ellos utilizan para determinar cuál es el valor de cada vehículo, cuando lo que dice la ley es que se debieron haber publicado los valores a principios, en enero de este año, para que la gente tuviera todos estos meses para reclamar a la administración tributaria el valor que le asignó. Bueno, y aquí está sentado ya con nosotros José Carballo, presidente de la Cámara de Vehículos Usados o de la Cámara Automotriz. ¿Cómo entender eso, José Carballo, de que no vamos a percibir esas rebajas? Ahora usted lo escuchaba en la información, dijo un 90% sí, pero un 10% no. Y usted cuestiona que cómo se aplica la depreciación en el costo del vehículo por parte de Hacienda. ¿Por qué? ¿Podría ampliarnos?
Gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por ese ratito que nos están dando para poder argumentar nuestro criterio en defensa de los intereses de todos los consumidores y que tengan más claridad de qué es lo que se hace con la fórmula, a dónde van los fondos que se cobra del marchamo y qué significa toda esta telaraña de todos los años. Lamentablemente, la premisa que da el gobierno que bajaron los marchamos, eso es una falacia, eso es una mentira, porque el precio del auto suyo bajó, se depreció. Eso es una regla universal de contabilidad, incluso la misma tributación directa lo aplica para efectos de cualquier máquina, porque las máquinas, igual que los autos, pierden valor y cada año pierden cierto porcentaje. Entonces, ello fue lo que aplicaron un poquito, porque digo un poquito porque no es una cuestión general, la depreciación de ese auto, con lo cual cada vehículo va a pagar un poquito menos. Pero quiero decir, no es que rebajaron los marchamos, sino los equipararon de acuerdo a la depreciación. Sin embargo, nosotros siempre estamos cuestionando y cada año es el mismo cuento. La fórmula que aplica Hacienda es una fórmula totalmente enredada. Costa Rica es el único país del mundo que utiliza esa fórmula, donde no se utilizan los valores reales de mercado, sino una fórmula antojadiza que al final nos da una serie de interferencias que no se ajusta a la realidad del mercado. Por eso no estamos de acuerdo en esta serie de situaciones que aplica Hacienda. La maraña es tan enredada, y para que me entiendan un poquito lo que son las clases tributarias, que es lo que aplica Hacienda, esto es donde se conjuntan los diferentes modelos de los carros. Otra cosa, aquí rompemos otro récord mundial. 40.000 clases tributarias de autos. O sea que para un X carro, ahí sí hay 7 clases tributarias, tratándose del mismo modelo. Lógicamente, para los señores del Ministerio de Hacienda, los que se encargan de valoración, se les hace un enredo. Aplicar la fórmula, aplicar 40.000 clases tributarias, en fin, conclusión, todos los consumidores somos los que pagamos el plato roto de esas consecuencias negativas de una fórmula mal hecha, mal realizada y que solo aquí se aplica. Vamos también a establecer, don José, contacto de inmediato con don Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda, para pues consultar sobre estas reacciones también que da el presidente de la Cámara Automotriz. Asegura que los marchamos no bajaron realmente, que lo que pasa nada más es que se deprecia el valor del vehículo y bueno, que además que en Costa Rica se utiliza una fórmula antojadiza para este cobro, que es el único país que lo maneja de esta manera. ¿Cuáles son sus reacciones, don Fernando, con relación a este tema? Buenos días. Bueno, estamos tratando de establecer. Y muchas gracias por permitirme reaccionar ante las declaraciones de don José. Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que muchas de las observaciones que don José acaba de decir no son correctas y que en realidad cuando nosotros hablamos de que el impuesto bajó el monto a pagar. Evidentemente las tasas no disminuyen porque están incorporadas en la ley en porcentajes fijos, y si no pueden disminuir. Y el impuesto además es un impuesto al valor del vehículo, es un impuesto a la propiedad del vehículo. Entonces evidentemente si el valor de los vehículos disminuyó, en principio los montos por impuesto van a disminuir. Lo que pasa es que aquí aplican fórmulas y elementos de cálculo que están incorporados en la ley, no son antojadizos. Que la ley no refleje la realidad del mercado hoy día, pues es una cuestión de la ley, no es un problema de las estimaciones de cálculo que nosotros hacemos. Como lo dije en conferencia de prensa el día lunes, lo que sucede además es que nosotros estamos cobrando, como les digo, un impuesto a la propiedad y alguna gente lo confunde con un derecho de circulación, o sea, lo que la gente te llamaba impuesto al ruedo, que no es la realidad de nuestro mercado. Entonces, nosotros lo que estábamos diciéndole a la gente es, bueno, revise sus valores. Si usted tiene elementos para considerar que esos valores no debieron haber aumentado y puede corroborarlo con pruebas, pues haga el reclamo. Ahora lo puede hacer por internet. Pero lo que les dijimos el lunes es, más del 99% de los vehículos sufre ajustes de valor, vehículos particulares y carga liviana, sufre ajustes de valor hacia abajo.
A algunos les toca pagar un poco más de impuesto porque al aplicar los valores a la tabla del impuesto quedan un poquito por encima. Y otros puede ser que se estén fijando en el valor total a pagar por el derecho de circulación, y hay que recordar que este año se paga más seguro que el año pasado. Entonces, son elementos que hay que poner encima de la mesa a la hora de determinar el monto a pagar finalmente por las personas. Cierto, Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda, que esta fórmula es solo así en Costa Rica, solo en Costa Rica se hace esta valoración de acuerdo con esta fórmula de valores, valga la redundancia, y no en otros países. ¿Cómo lo ve usted? ¿Debería de reformarse? Es que, vamos a ver, yo vuelvo a lo mismo. En realidad lo que nosotros tenemos acá es un impuesto sobre el valor del vehículo, grava la propiedad, es un impuesto patrimonial. Si en otros países lo que se pagan son derechos de circulación, porque existen otros impuestos distintos, son realidades tributarias diferentes. Lo que se argumenta en relación con la valoración es una fórmula legal, está en la ley. Se resta un 10% de depreciación, se suma la inflación del último año y se suma además la variación en la carga tributaria, que no varía. Esto implica entonces que mientras la inflación sea menor, un 10%, los valores van a ir disminuyendo. Lo que sucede es que puede ser que esos valores, según la ley, vayan disminuyendo más rápido que lo que muestra el mercado, y por eso el ministerio en los últimos años ha hecho 2 estudios de mercado para ajustar los valores a la realidad del mercado. Fue el estudio que se hizo en el 2012 y el estudio que se hizo en el 2015. Que nosotros seamos los únicos que lo hacemos así a nivel mundial no es ningún problema, o sea, no quiere decir que no podamos hacerlo. Que hay algún problema en la fórmula, probablemente haya que corregirla, pero eso es legislación y habría que ir a la ley a modificarlo. De la Cámara Automotriz. Es un problema de que así es la legislación, aquí se cobra, quedó muy claro, no derechos de circulación, sino impuesto a la propiedad de vehículos. Muchas gracias, don Fernando, por esa aclaración. Sin embargo, es extraño que cada año siempre estemos discutiendo sobre el mismo tema. No tiene lógica, y usted también me confirma, la fórmula en el sentido que no ilustra los valores reales del mercado. Las diferentes marcas que hay, por ejemplo, una marca europea, no tiene la misma depreciación que tiene un carro japonés. Es diferente. Sin embargo, a como ustedes lo aplican al mismo porcentaje. Es ahí donde unos se afectan y otros se benefician. Bueno, benefician tal vez entre comillas, porque ninguno se beneficia. Sin embargo, estos carros en Europa, usted lo ve con un valor mayor a consecuencia de que la depreciación se le aplicó muy diferente a lo otro. Entonces, es una situación de que ya Hacienda lo debe proponer ante la Asamblea para que se hagan las correcciones del caso. De lo contrario, vamos a seguir cada año en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Y cosa que me llama la atención, Costa Rica, el país donde se paga el marchamo más alto de Centroamérica. No es posible. Y con la peor red vial que tenemos, porque es un tema que también va atado a esto. ¿Y dónde están los fondos? ¿Qué se hace con el dinero que se recolecta? Ahora que estamos, Fernando, aprovechar, porque tal vez los consumidores nos gusta pagar una factura. Y cuando pagamos una factura, nos interesa saber en qué se invirtió. De lo contrario, no sabemos qué se está haciendo ese dinero. Don Fernando Rodríguez. Sí, viceministro Fernando Rodríguez. Sí, vamos a ver. Es que yo oigo a don José y me parece que estamos hablando de lo mismo, pero él quiere entrar en una contradicción conmigo. Me está diciendo efectivamente que nosotros estamos aplicando una sola fórmula y yo le respondo que eso es lo que está en la ley. Y nos pide que ajustemos estos valores de mercado, y fue lo que hicimos en el 2012 y en el 2015, y más bien hubo más reclamos. Eso es lo que hicimos, lo que hacemos cada 3 años, actualizar los valores a valores de mercado según lo que dice la ley. Yo no defiendo la ley en el sentido de que puede ser que ella tenga problemas, evidentemente, pero también tenemos que ver la realidad legislativa. Hemos durado hasta 2 años y algunos meses con un solo proyecto de ley, y vea lo que ha costado empujar a algunos otros.
La Asamblea en este momento está con tareas mucho más importantes desde el punto de vista histórico para el país en materia fiscal, y este tema es un tema que si lo metemos en este momento en la Asamblea no necesariamente va a discutirse rápido. Hay que hacerlo, pero hay que buscar el espacio y ojalá cuando el resto de la agenda fiscal salga. Lo otro es con respecto al uso de los recursos. La mitad de este impuesto se destina al CONAVI y el CONAVI lo gasta todos los años. ¿Qué es lo que sucede? Que Costa Rica es el país de América Latina que menos recursos destina a inversión vial. Gastamos 1,5% del PIB en inversión en infraestructura, a nivel de gobierno central, mientras que América Latina en promedio gasta más del 4%. ¿Por qué? Porque tenemos pocos recursos, entonces tenemos que ir a resolver el problema de los recursos fiscales para poder invertir por otras vías. Ojalá pudiéramos destinar más plata a eso, pero no tenemos un problema enorme de fiscal que tenemos que solucionar, y los recursos que estamos recaudando por este impuesto sí se están utilizando en inversión en infraestructura vial. ¿Autos usados? Perdón, don Fernando, pero se equivoca. Es un tema de mucho interés nacional. Es simplemente una recaudación catastrófica de 288 millones de dólares al año. ¿Sabe qué se hace con eso, don Fernando? Con esos 288 millones podemos hacer una carretera de lujo, igual que la que hay actualmente entre Liberia y Cañas, esa que tiene 50 kilómetros. Podemos hacer esa misma carretera, alargarla a 4 carriles hasta Barranca. Con esa plata nos alcanza, y por un año de recaudación. ¿Ya qué tema más importante? Y es posible que durante los 4 años continuos de esta administración, esa misma carretera de 4 vías y de lujo, la podríamos llegar hasta San José. Entonces, para mí es un tema de muy importante para llegar a las esferas de la Asamblea Legislativa con el propósito que se corrija. Pero en este momento la ciudadanía no sabe en qué se está gastando ese dinero que se va para COSEBI. Entonces, para CONAVI, perdón. Entonces nos interesa ese tema y ver la fiscalización de parte de ustedes si el dinero tiene buen uso. Porque nosotros como consumidores, como usuarios de esto, tenemos que saber en qué se está gastando el dinero. Mi viceministro Fernando Rodríguez. Sí, perdón, pero es que no me parece que se manosee el tema de esa manera. Vamos a ver, Costa Rica es el país, insisto, de América Latina que menos recursos invierte en estas cosas, pero es el segundo país con la densidad vial más grande por kilómetro cuadrado. Los recursos del CONAVI muchas veces se tienen que utilizar para mantenimiento. Yo no puedo construir carreteras nuevas únicamente sin pensar en darle mantenimiento a las existentes. Y eso significa recarpeteo, pintura, y sí, no nos dan los recursos porque somos los que menos invertimos y tenemos la mayor densidad vial, o la segunda mayor densidad vial de toda América Latina. Los recursos se utilizan, créame, está la fiscalización que hace la Contraloría con respecto a esos temas, y hemos estado invirtiendo además recursos de préstamos que en los últimos años se han venido gastando más aceleradamente. Que este problema, este asunto es importante, sí es importante, pero como les digo, tenemos en la agenda legislativa temas haciendo fila desde antes que son fundamentales para darle estabilidad fiscal al país, y que sin eso no vamos a resolver el problema de fondo, que es la carencia de recursos para poder gastar en cuestiones importantes y estabilizar además la situación fiscal. Yo creo que tenemos que poner los temas en el orden de prioridad que tenemos, y hemos priorizado la reforma del IVA y la reforma de renta como temas importantes y otros proyectos en materia de gasto, y tenemos que avanzar con eso primero antes de pensar en cualquier otra cosa. Carballo, la reacción, y además también quería consultarle sobre algo que había dicho el viceministro anteriormente, que cuando se dio el tema de lo de la actualización, más bien generó más problemas y más disgustos en los costarricenses. Eso fue el año pasado, ¿verdad? Que se actualiza cada 3 años. Se elevaron los precios 2012-2015, a los precios de mercado. Sí, vamos a ver la pregunta porque no la entendí muy bien en cuanto a precios de mercado. En cuanto a la actualización que hacía referencia con respecto al tema de costos, que decía el viceministro. Sí, correcto. Que él dijo que más bien generó molestia, que genera molestia, lo que ustedes solicitan, más bien que se esté dando esa actualización al mercado, correcto, con los precios del mercado. Nosotros hicimos un auditoraje en cuanto a la relación de precios actualmente que hay de los valores de mercado, y nos muestra que un 90% de esos vehículos sí se depreciaron y alrededor de un 10% se apreciaron.
que es alrededor de 100 y resto de carros. Lógicamente esos carros pues tienen que acudir a Hacienda. Por cierto que ahora hay una página directo con ellos para que la gente no tenga que ir a hacer filas como otras veces. Eso hay que aplaudirlo, hay que ver la reacción, qué tiempo de respuesta hay para hacer ese tipo de reclamos. Pero sí, por la misma incertidumbre y por las mismas incongruencias que nos da la fórmula, siempre se están presentando todos los años ese tipo de reacciones negativas que nos obliga a muchos consumidores presentar las apelaciones respectivas ante Hacienda. Por eso, pero lo que dice es que sí se actualiza. Se actualiza, los valores se deben actualizar porque así lo obliga la ley. Como decía el diputado Otto, lo importante, y así lo emana la ley, hacerlo en enero para que le dé oportunidad a todos los consumidores a hacer el respectivo cálculo. Pero hablar de actualizar es al estilo de ellos, al estilo de lo que está la fórmula, pero lo que sí no concordamos es que no ilustra los valores reales de mercado, que es ahí donde están las incongruencias. ¿De hace cuánto data esta ley? Porque Esta ley, la ley 7088, que es la de ajuste tributario, si no me equivoco, es a partir de 1996. Esto fue si una no me equivoco. administración. Sí, pero sí ha creado... Esto fue la administración de José María Figueres. Correcto, sí ha creado mucha incertidumbre, lo hicieron por una misma necesidad de recaudar fondos para el fisco. Pero sí, lo lamentable es que cada año reacciona a todo este tipo de situaciones. El consumidor no está satisfecho con el cálculo respectivo. Entonces, tanto tiempo que hemos tenido, y entiendo muy bien que hay proyectos en la Asamblea Legislativa, haciendo fila, pues usted está haciendo fila hace muchos años atrás, que hagan la propuesta respectiva y ya se termina el tema y no llegamos a tantas apelaciones constantemente cada año. ¿Y cómo explicarle a la gente, antes de pasar tal vez con el viceministro, ya para cerrar también con él, esa situación porque yo siento que la gente está conforme con el nuevo marchamo que tiene, más bien, porque sí, de hecho yo pregunté ahorita en mi Twitter, ahí rápidamente, y pues en menos de 20 minutos la gente dice en 75% que sí le bajó y que se encuentra pues satisfecha, ¿verdad? O sea, realmente al final de cuentas lo que a la gente le importa es pagar menos a fin de año, tal vez sin entender lo que usted trata de exponer en la mesa. Claro, claro. Sí, hay que explicarle que no es el término de bajar el marchamo, sino que los vehículos se deprecian, se desvalorizaron. Entonces que están pagando una cantidad justa en relación con el año pasado porque se depreció el vehículo y por ende, como dijo Juan Fernando, y así es la ley, el impuesto se calcula sobre el valor del mismo. Entonces, al bajar el valor del carro, pues baja el impuesto. Su carro vale menos y por ende tiene que pagar menos marchamo. Pero entonces la discusión sería, ¿se debe cobrar un impuesto al derecho a circulación o se debe cobrar un impuesto al valor del vehículo? Que es lo que decía un poco el viceministro. Si hay proyectos o hay propuestas, no sé, viceministro, bueno, no están dentro de las prioridades, está fraude fiscal, están otros, ¿estará dentro de las prioridades, viceministro Rodríguez, viceministro de Hacienda, para el próximo año? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en primer lugar aclarar que el impuesto existe de 1988. Lo otro es que, bueno, todo depende del movimiento de la agenda. Es que el año entrante lo vislumbramos todos, el gobierno, asamblea, partidos de oposición, partido oficialista, como un año complicado porque empieza el proceso electoral. Si existe avance en la agenda que actualmente está en discusión, pues uno podría pensar en otros proyectos de gran calado, como eventualmente sería este. Hay que aclarar que este impuesto es un impuesto directo, es un impuesto progresivo, porque el valor de los vehículos evidentemente está asociado a la capacidad adquisitiva de las personas, y son impuestos que gravan generalmente en función de ese poder adquisitivo. Si se cambia otra cosa, pues habría que ver qué impacto tiene en la recaudación y cómo compensarlo, pues para no crear un perjuicio, porque aquí la idea no es generar más problemas desde el punto de vista fiscal, pero la posibilidad de que podamos discutir este proyecto, ya nosotros tenemos un borrador muy avanzado en el ministerio, depende del avance en la agenda legislativa de los otros proyectos. Para conocer ese borrador, viceministro Fernando Rodríguez, y fue, aclara, en 1988, y yo me aclaro también porque dije, es durante la administración Arias Sánchez. Bien,
tenemos comentarios. Así es, vamos a leer un par de comentarios que tenemos ya acá formulados en nuestras redes sociales. Dice Varo, lo que no entiendo del tema del marchamo es que los que se quejan solo lo hacen en noviembre, ¿por qué no se actúa desde antes? Y dice también Ana A, y sin embargo es uno con las peores carreteras y calles, pues eso haciendo un poco referencia al tema que se hablaba del cobro, ¿verdad? Y la utilización de estos fondos. Don José, cerrando. Bueno, muchas gracias por el momentito de podernos comunicar con todos los televidentes y ampliarles el tema. Siempre lo considero injusto en ese sentido porque somos los que pagamos más a nivel de Centroamérica y no vemos los resultados en las calles. Si este dinero va para CONAVE, ¿dónde está? Ya don Fernando nos explicó que tenemos una red vial muy grande, etcétera, pero que el mantenimiento que se le da, etcétera, pero bueno, los costarricenses no la vemos, no la percibimos, no vemos más obras, no vemos más puentes, no vemos más cosas donde se puede invertir ese dinero. Sin embargo, siento que nos debe de parte del Estado aclarar en qué se invirtió ese dinero para ser más justos de saber en qué pagamos la factura. Bueno, y vamos a conocer ese proyecto borrador. Muchas gracias al viceministro Fernando Rodríguez y a José Carballo de la Cámara de Vehículos Importados. Vamos a una pausa.